Muy buenos días, un gusto poder saludarla nuevamente, licenciada Cecilia. Primeramente, felicitarla por el Día de la Mujer, que sea un maravilloso día. Mujeres como ustedes sí construyen este mundo que lo hacen cada día mejor. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, muy amable. Vamos a hablar ahora de lo que son las elecciones, los resultados preliminares que se conocen en boca de urna y también otro tipo que es el conteo rápido, ¿no? A partir de estos resultados se reconfigura un nuevo escenario y diferente a lo que estaba viviéndose en el país. Se reconfigura un escenario relativo, quizás con nuevas autoridades. O sin lugar a duda, la reconfiguración viene en función, primero, justamente a la reorganización de las fuerzas locales y departamentales que han quedado totalmente fragmentadas y debilitadas después de la elección nacional donde el MAS ganó de manera contundente con 55%, ¿no? Eso fue un batacazo muy fuerte en el cual justamente originó de que las alianzas políticas y los partidos y las agrupaciones ciudadanas vayan a tener que buscar de una u otra forma cierta unidad en función a ciertos intereses y también quizás un concepto distinto tal vez a lo tradicional para enfrentar las elecciones subnacionales, tomando en cuenta justamente su debilitada situación, porque también han quedado no solamente fragmentados, sino también políticamente y económicamente han quedado débiles, ¿no? Y esto origina justamente el apoyo de uno u otro a una cierta candidatura y que los otros cambien de lugar, inclusive dejen candidaturas a la gobernación por enfocarse más a lo local, y esto sin lugar a duda ha traído muchísimas consecuencias. Es un escenario en el cual ahora las fuerzas tradicionales que antes estaban gobernando el municipio y el departamento sobre todo, han perdido ya la fuerza, el vigor, y prácticamente estamos al borde de que ellos queden extintos políticamente. Y con estas elecciones se cierra un largo proceso de puros comicios. ¿Y qué deben hacer las Sí. nuevas autoridades? Bueno, estos comicios han comenzado el año 2019 con la elección fraudulenta. El país viene de tropiezo en tropiezo, no solamente por las malas decisiones políticas, por los abusos de poder y por los fraudes electorales, sino que también el tema de la pandemia nos golpeó duro a todos y eso generó un retraso nuevamente de un año, ¿no? Entonces estamos yendo a elecciones que, bueno, en primer lugar, lo que tenía que hacerse el 2019 se hizo el 2020 con grandes sorpresas, y lo que se tenía que hacer el 20 se hizo el 2021. Entonces, de aquí en adelante, en función no solo a la reconfiguración de estos nuevos líderes o inclusive alianzas que van a tomar quizás el poder de la institucionalidad, vamos a ver nosotros quizás la forma en la que deberían aprender a trabajar de manera ordenada y coordinada con el gobierno central. Lo que pasa es que durante la campaña electoral, ninguno de las alianzas ni de los partidos, yo lo criticaba esto bastante, no hablaron de cómo hacer un trabajo de coordinación. ¿Por qué? Porque ninguno de los planes importantes que pueda tener inclusive los municipios o los gobiernos departamentales van a poder hacerlo si no tienen los recursos necesarios. Y los recursos necesarios los da justamente el gobierno central, que maneja más del 80% del presupuesto general del Estado. Porque el tema de la autonomía es bastante relativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros, en primer lugar, una pugna de poder para ver quién juega mediáticamente con el discurso para, como decimos criollamente, para jalar agua a su molino y demostrar quién es el bueno y quién es el malo. Si el malo es el gobierno central y el bueno es el departamento, o el malo es el departamento y el bueno es el gobierno. Entonces, porque esa es la lógica confrontacional que se va a imponer no solamente en municipios, no solamente en gobernaciones, sino también en algunos municipios. Ahora, lo que aquí tiene que prevalecer, en primer lugar, es la voluntad de trabajo,
porque no va a haber recursos en el país, no se está viendo nada de reactivación económica. Y en segundo lugar, estamos viendo gobernaciones y alcaldías quebradas, ¿no? Entonces, esas realidades, Cecilia, es la que tienen que hablar estos señores que se sienten ganadores de una elección, porque esa es la realidad para que el ciudadano sepa por quién ha votado y cuál va a ser el futuro. Entonces, y de aquí en adelante... Perdón, más allá de lo que haya dicho durante la campaña el presidente Luis Arce, de que mejor es trabajar con autoridades de su partido, la realidad seguramente también va a obligar a que sí se coordine con todos, porque así, si le va bien a las regiones, pues le irá bien al país en general, ¿no? Claro, bajo esta lógica, por ejemplo, todos tienen que negociar con todos, y no solo políticamente, tienen que negociar proyectos en conjunto. O sea, eso es lo importante y eso es lo que debería en realidad suceder de aquí en adelante. Pero veremos cuál va a ser la lógica del discurso, porque usted sabe muy bien que todo el mundo quiere sacar tajada política de esto y al final de cuentas ahí es cuando empiezan a suceder los problemas. Entonces, bajo esta situación, como lo veníamos mencionando, los gobiernos municipales y departamentales están obligados a trabajar de la mano con el presidente. Que no se extrañen más adelante cuando veamos a un alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra y un gobernador yendo a sentarse y tomándose una foto con el presidente Luis Arce, ¿no? Entonces, seguramente eso va a ser algo natural que se pueda dar. Y eso es lo que hay que hablarlo, ¿no? Pero de aquí en adelante esperemos de que estos grandes proyectos que el gobernador o los candidatos a gobernadores hablaban, se puedan dar, porque a mí me extraña, y de verdad lo digo así, me extraña, que hablen del tema del Mutún cuando en realidad el Mutún es una competencia nacional, ¿no? No es una competencia del gobernador. El gobernador tiene simplemente una persona que es designada por la Asamblea Legislativa Departamental, que por lo general siempre es el asambleísta de la provincia, y también los representantes de la gobernación, del Ejecutivo, que está en el directorio de la empresa siderúrgica Mutún, que es una empresa estratégica del Estado. Pero las decisiones grandes las toman en conjunto desde el Ministerio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay verdades que se han dicho a media, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que sucede de aquí en adelante y veremos cuáles van a ser los desafíos, porque lo que Santa Cruz necesita en este momento son recursos económicos y eso no lo va a lograr si no impulsa rápidamente, no ejerce una presión política para hablar sobre pacto fiscal en función justamente a una nueva redistribución de los recursos, pero sobre todo para profundizar la autonomía. Para eso tienen que funcionar los parlamentarios. La brigada parlamentaria no está haciendo nada en función a eso. Claro, eso le iba a decir también. De todos modos, hay la presencia de opositores en el Parlamento, pero hasta el momento no se ha hablado nada del pacto fiscal, ¿no? No, porque, mire, Cecilia, el movimiento al socialismo en esta gestión ya no tiene los 2/3. Es decir, hay más diputados supuestamente de oposición que diputados masistas, ¿no? Entonces, si usted se pone a pensar, aún así, ni siquiera hay un trabajo coordinado entre lo que es comunidad ciudadana y creemos para impulsar o para decir, tender la cama para lo que pueda venir un gobierno departamental diferente, ¿no? Entonces, que hable de estos temas, pero hasta el momento no existe nada. Por eso yo digo, ha sido una total demagogia querer hablar de autonomía y peor de federalismo durante la campaña electoral, cuando ni siquiera la propia brigada parlamentaria toca los temas de la modificación, por ejemplo, a toda la normativa autonómica, empezando por la Ley Marco de Autonomía. Y ni qué decir de federalismo, o sea, eso es cambio de la Constitución. Yo creo que en realidad no se han hecho las preguntas adecuadas durante la campaña. Los medios de comunicación no han indagado sobre esto y han dejado simplemente que la demagogia fluya. Pero ahora, cuando entren a la función pública, van a tener que encontrarse con una realidad bastante dura.
¿no? Entonces, los va a obligar, quieranlo o no, a sentarse con el gobierno a negociar proyectos. Uh-huh. Claro. Bueno, finalmente, licenciado Solares, sobre el tema de la alcaldía cruceña, quería consultarle, hay una pugna muy cerrada entre Johnny Fernández y Gary Áñez, los dos se han declarado ganadores. Sin embargo, en el caso de Johnny, él cree que el voto en los barrios alejados y las ciudadelas puede ser determinante finalmente para darle la victoria. ¿Usted cree que puede haber ya esa tendencia y que marque la diferencia en el caso de Johnny Fernández? Hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Por lo general, los votos, usted sabe que en Santa Cruz existen diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, por ejemplo, la clase media, media alta, por ejemplo, siempre está concentrado en el centro, pero ahora como la ciudad ha crecido mucho, yo creo que este centro en realidad llega a ser hasta el quinto anillo, porque hay un asentamiento importante. En este sentido, justamente, los barrios periurbanos, por ejemplo, tienen una lógica totalmente distinta, es decir, se genera se vive ahí adentro una sensación popular, como decimos, populismo, en la cual justamente los líderes políticos caudillos siempre tienen una mayor incidencia, sobre todo cuando estos empiezan a generar proyectos alternativos para personas con escasos recursos, porque esto es usado políticamente también para generar estructura en los barrios. Entonces no había sido, al parecer, solamente que se gana con solamente discursos, sino también aquí, al menos en Bolivia, es con estructura, que eso es muy importante, porque esos son amplificadores de los mensajes que tienen justamente los candidatos a la alcaldía. Ahora, por otro lado, a mí me parece demasiado fuera de lugar, diría yo, generar discursos triunfalistas antes de tiempo. No tenemos nosotros un DIREPRE, por ejemplo, que pueda darnos certeza de los datos en función al porcentaje de actas válidas que han sido computadas para sacar esa información. Aquí es boca de urna, pero como las empresas encuestadoras siempre han sido cuestionadas, claro, yo creo que no podríamos tomar ni generar especulación sobre lo que se está presentando, ¿no? Entonces, si los candidatos van a empezar a generar discursos triunfalistas iniciales, como lo que ha sucedido justamente anoche con Gary Áñez, por ejemplo, e inclusive con el propio Luis Fernando Camacho, yo creo que son errores de estrategia política. Yo creo que como asesores en realidad deberían ser más cautos en este momento, porque aquí todo puede pasar, justamente. Y no solamente ha sido Gary, también ha sido Johnny Fernández, que se ha declarado ganador. Claro, pero Johnny Fernández salió después de que habló Gary, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo es justamente como una parte de una estrategia demasiado arriesgada, diría yo, el hecho de salir a decir hemos ganado para tratar de justificar más adelante una acusación contra el Tribunal Departamental en el caso de que los números cambien, porque inclusive esto va a pasar en la gobernación. Ahorita se ha sacado un porcentaje a boca de urna, justamente, donde Luis Fernando Camacho tiene el 52%, pero eso también está en función justamente de la cercanía de las actas, es decir, de las actas que son de las zonas del área metropolitana, evidentemente van a llegar primero, ¿no? Claro. Y eso seguramente lo va a reflejar el tribunal cuando saque un primer informe, pero cuando lleguen las actas de las provincias vamos a ver, o sea, 35% del movimiento al socialismo dentro del área urbana, por ejemplo, de manera provisional es muy alto. Es muy alto porque le queda 5%, por ejemplo, o le falta 5% al movimiento al socialismo para llegar a una segunda vuelta electoral, sin contar inclusive los votos y los asambleístas que pueda sacar de provincia. Por eso yo digo, es muy arriesgada las estrategias políticas de querer agarrar y tener discursos triunfalistas para justificar justamente más adelante alguna otra situación. Habrá que ver, como usted dice, los resultados ya oficiales del Tribunal Electoral.
van a dejarse esperar algunos días, por lo menos hasta mitad de semana. Bueno, así es. Agradezco muchísimo al licenciado Francisco Javier Solares, internacionalista y analista político, por la entrevista, muy amable. Como siempre, Cecilia, muchísimas gracias. Un saludo y felicidades a todas las mujeres en su día. Muchas gracias, buenos días.